Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. El diario que arruinó a Tony Stark. 1. Malibu, la villa más lujosa junto al mar. En el sótano, que era más grande que toda la casa de una familia promedio. Boom, chicle, boom. Se escuchaba a todo volumen una música heavy metal ensordecedora. El ritmo era tan fuerte que parecía encender toda la escena. Tony Stark estaba inmerso en la maravillosa música mientras usaba algunas herramientas para modificar un automóvil de lujo. No podría haber estado más contento. Señor, la señorita Pepper le está llamando. El volumen de la habitación disminuyó de repente y la voz de Jarvis resonó en sus oídos. En circunstancias normales, Tony Stark no se molestaría con este tipo de cosas. Después de todo, nada era más importante que el propio disfrute de Tony Stark, ¿verdad? Pero Pepper fue claramente una excepción. Conéctalo. Tony Stark dio la orden a Jarvis casi sin dudarlo. Silbido. Al momento siguiente, una pantalla de proyección apareció frente a Tony Stark. En la pantalla. No era otra que su impecable y eficiente asistente, Pepper Potts. ¿Qué pasa? Tony Stark saludó a Pepper sin levantar la vista, mientras continuaba con su trabajo. Todos llevan media hora esperándote. ¿Por qué sigues en casa? Pepper no se molestó en decir palabras amables y se lanzó inmediatamente a formular una pregunta. Porque no tenía previsto asistir a esa aburrida reunión desde el principio. Tony Stark no se disculpó en absoluto. Es una completa pérdida de tiempo. No lo soporto ni un minuto. Tony, te lo dije, esta reunión es importante. Todos los accionistas están allí, todos esperan su informe. Pepper sintió que su presión arterial subía ligeramente, pero aún así intentó persuadir pacientemente a Tony Stark. Entonces es aún menos probable que vaya. ¿Te imaginas que me encuentre en una habitación con un grupo de viejos? Dios mío, qué desastre. Tony Stark, como siempre, no se tomaba las cosas en serio. ¿Qué pasa con la reunión? Que esperen. No es la primera vez. Por supuesto, dijo Tony Stark con naturalidad. Pepper parecía indefensa, pero no había nada que pudiera hacer. Después de todo, su jefe era el niño rico más poco fiable, frívolo y malcriado de todo Estados Unidos. ¿Algo más? Tony Stark continuó enterrándose en sus modificaciones. Está bien, intentaré encontrar otra excusa. Pepper admitió la derrota. Terminó la llamada con Tony Stark. Tony Stark, por su parte, siguió inmerso en sus modificaciones. Sonido metálico. Los movimientos de Tony Stark se detuvieron momentáneamente mientras dejaba casualmente una llave inglesa. Porque se dio cuenta de que un cuaderno negro había aparecido misteriosamente en el banco de trabajo junto a él. Tony Stark frunció el ceño ligeramente. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió este cuaderno? Había instalado el banco de trabajo temporalmente esa tarde mientras hacía modificaciones. Y nadie había entrado siquiera al taller durante todo el proceso de modificación. Entonces, ¿cómo pudo aparecer de repente un cuaderno de la nada? ¿Podría ser Pepper? Tony Stark lo pensó una y otra vez, y esta fue la única posibilidad que se le ocurrió. Pepper sabía la contraseña de su casa y tenía autoridad para entrar y salir a su antojo. De hecho, si Pepper viniera, Jarvis ni siquiera se molestaría en avisarle específicamente a Tony Stark a menos que hubiera algo inusual. Entonces la situación quedó clara. Pepper debe haber estado aquí antes, pero estaba tan absorto en el trabajo que no la notó. Pero el problema era ¿y por qué Pepper se marcharía tan silenciosamente sin decirle una palabra? Aunque Tony Stark había deducido la verdad, por mucho que lo pensara, algo seguía sintiéndose mal. Jarvis, ¿Pepper ha estado aquí antes? Tony Stark le preguntó a Jarvis sobre la situación. Señor, ¿a qué hora se refiere con antes? La señorita Potts estuvo aquí hace 3 días, señor. ¿Hace 3 días? No está bien. Hace 3 días ni siquiera existía este banco de trabajo. ¿Estás seguro de que era hace 3 días? Tony Stark estaba un poco confundido. Señor, estoy seguro. La respuesta de Jarvis fue firme y decidida. Tony Stark comenzó a pensar. Y esta vez, por más que lo pensó, no pudo entender qué estaba pasando. Entonces, ¿quién puso este cuaderno aquí? Tony Stark no desperdició más neuronas y cogió el cuaderno, preguntándole directamente a Jarvis. De todos modos, no importaba quién lo pusiera allí, no podía escapar de los ojos de Jarvis. Señor, este cuaderno no fue colocado aquí por nadie. Apareció, por sí solo.
Pero Jarvis dio una respuesta que Tony Stark no esperaba. Jarvis, ahora no es momento para bromas. Tony Stark no se lo tomó a pecho y pensó que Jarvis solo estaba bromeando con él. Después de todo, su IA era realmente inteligente, y burlarse de su amo era simplemente una funcionalidad básica. Señor, puede verlo usted mismo. Silbido. Mientras Jarvis hablaba, proyectó una imagen frente a Tony Stark. Era una escena de Tony Stark trabajando en su banco de trabajo, con la perspectiva principal centrada en el banco de trabajo mismo. Habían pasado 15 minutos desde entonces. La pantalla mostraba claramente que no había ninguna libreta en el banco de trabajo. Pero después de que la barra de progreso terminó de cargarse unos segundos después, ¡wosh! Apareció de la nada. Un cuaderno se materializó en el banco de trabajo. ¿Qué demonios? Incluso con su altísimo coeficiente intelectual, Tony Stark estaba completamente desconcertado. Entonces, el cuaderno realmente apareció de la nada. ¿Podría ser y? ¿Alguien dominó la tecnología de teletransportación espacial y envió este cuaderno? ¿O quizás sí, a Jarvis lo han hackeado y el cerebro detrás de esto lo está usando para engañarme? Está bien, quien quiera que seas, has logrado captar mi atención. Déjame ver de qué se trata este cuaderno. La curiosidad de Tony Stark quedó completamente despertada. No perdió más tiempo y cogió el cuaderno. Comenzó a examinarlo de cerca. Diario de Zhou Chen. Los grandes caracteres de la portada llamaron inmediatamente la atención de Tony Stark. Entonces, este cuaderno era un diario. Pero, ¿quién era Zhou Chen? Tony Stark inclinó la cabeza y pensó mucho, pero no podía recordar a nadie con ese nombre. Sin embargo, Tony Stark no le dio mucha importancia. De inmediato pasó a la página siguiente. Su expresión inmediatamente se volvió bastante interesante. Vaya, qué espectáculo. ¿Adivina a quién vi en la tele? A Iron Man y a Tony Stark. ¿Qué carajo? ¿Acabo de transmigrar al mundo de Marvel? ¿No es esto una estafa demasiado grande? ¿Por qué este tipo, Zhou Chen, se hace llamar Iron Man? Ese título es completamente ridículo. ¿Y, dice ser un transmigrador? Aunque Tony Stark nunca había oído el término transmigrador. Pero teniendo en cuenta el contexto, estaba claro que la otra persona estaba diciendo que venía de otro mundo. ¿Un universo paralelo? Nuevo libro subido, siguiendo una tendencia popular. Por favor, queridos lectores, les pido sus colecciones y votos de recomendación. Fin de este capítulo, comentario 2 comentarios. Votar capítulo 2. ¿Es de un universo paralelo? Tony Stark se mostró indiferente ante la afirmación de la otra persona de ser un visitante de un universo paralelo. Pero si eso fuera cierto, entonces el hecho de que la otra persona pudiera usar métodos que no entendía para mostrarle ese diario no parecía tan extraño. Después de todo, incluso podrían viajar a través del universo. Esa era una tecnología que ni siquiera Tony Stark dominaba. Por supuesto. Esto era solo coherencia lógica y nada más. Por eso Tony Stark no creyó del todo las extrañas descripciones del diario. Aparte de eso, Tony Stark también notó el nombre clave que la otra parte le había dado a su universo, Marvel. ¿Qué significado especial tenía esta palabra? Tony Stark no pudo entenderlo por el momento. Después de que numerosos pensamientos pasaron por su mente, Tony Stark comenzó a seguir leyendo. Este es un mundo súper peligroso. Parece pacífico ahora, pero esto es solo una fachada. Una vez que Tony Stark anuncia que es Iron Man, la era del caos en Marvel realmente comenzará. La llegada de los Asgardianos, la invasión de los Chitauri, el plan del ejército Ultron para eliminar a toda la humanidad y la intención del Comité de Control de la Población Cósmica de eliminar la mitad de las formas de vida del universo. Como una persona normal que ha transmigrado, estoy enloqueciendo. El siguiente contenido describe completamente los posibles eventos futuros de este mundo desde la perspectiva de alguien que ha estado allí. Esto también se alinea con la identidad que creó. Un visitante de un universo paralelo. Después de todo, las trayectorias de los dos universos paralelos son altamente consistentes. Las experiencias de la otra parte en otro universo realmente valieron la pena considerar. Sin embargo, Tony Stark se quedó pensativo. ¿Iron Man? ¿Se le había ocurrido a él solo? Al menos la otra versión de sí mismo lo había hecho. Aunque Tony Stark no sabía el motivo. Pero como su otro yo lo había hecho, era posible que él también pudiera hacerlo. Tony Stark no se detuvo en este punto. En lo que realmente empezó a centrarse fue en la época caótica que describía la otra persona.
Asgardianos, Chitauri, Ejército Ultron, Comité de Control de la Población Cósmica. Estas palabras llamaron la atención de Tony Stark. Sabía de los Asgardianos. Eran de la mitología. ¿Podría ser que esos mitos fueran realmente ciertos? ¿Odín, Thor, eran reales? A Tony Stark le resultó difícil aceptar todo esto de una vez. Después de todo, sonaba absolutamente ridículo. En cuanto a los otros nombres, Tony Stark nunca había oído hablar de ellos. Pero los Chitauri sonaban como si pudieran ser extraterrestres. El ejército de Ultron era difícil de juzgar por ahora, pero querían eliminar a toda la humanidad. Y el Comité de Control de la Población Cósmica, Tony Stark no tenía idea de que existía un Comité de Control de la Población en el universo. Pero acabar con la mitad de la vida del universo, es realmente aterrador, ¿no? ¿Es este el futuro de otro universo paralelo? ¿Primero eliminar a toda la humanidad y luego a la mitad del universo? Si todo esto es cierto, resulta verdaderamente asfixiante y desesperante. Olvídalo, no tiene sentido pensar en esto. Déjate llevar. Ahora que Stark aún no ha sido secuestrado, esta es una oportunidad de oro. Arriésgate y convierte una bicicleta en una motocicleta. Casarse con una mujer rica y hermosa y alcanzar la cima de la vida depende de esta ola. Nini, mi felicidad para el resto de mi vida depende de ti. Las entradas del diario terminaron aquí. Tony Stark no pudo evitar levantar una ceja. ¿La otra parte estaba diciendo que un día en el futuro él sería secuestrado? ¡Qué broma! ¿Quién era él, de todos modos? Tony Stark. El alma de Industrias Stark, una figura de primer nivel en los Estados Unidos, situada en la cima de la sociedad. ¿Alguien se atrevió a atacarlo? Pero a juzgar por el tono de la otra parte, parecían bastante seguros. Incluso planearon hacer fortuna mientras estaba secuestrado. Su pequeño plan era bastante inteligente. Aunque no dijeron cómo harían una fortuna, ciertamente no sería difícil obtener ganancias explotando la brecha de información. Tony Stark no se detuvo en el asunto. Su mente estaba ocupada con una pregunta. ¿Podía confiar en Zhou Chen, el dueño del diario? ¿Fue todo lo que dijo cierto? Si fuera y entonces eso significaba que su secuestro y la futura invasión extraterrestre sucederían. Tony Stark necesitaba prepararse. Pero si era falso, ¿qué sentido tenía todo esto? Jarvis. Busquen entre toda la población de Estados Unidos y encuentren a alguien llamado Zhou Chen. Tony Stark inmediatamente dio la orden a Jarvis. La primera entrada está terminada, ¿qué pasa con mi recompensa? Mientras Tony Stark le ordenaba a Jarvis que buscara a Zhou Chen, que vivía en una vieja casa en los barrios bajos de Brooklyn, miraba fijamente el diario que estaba sobre la mesa. Estaba esperando algo. Como lo registró el diario, Zhou Chen era de hecho un transmigrante. En su vida anterior, era un miserable escritor en línea, un autor sin talento y con dificultades para sobrevivir. Pensó que viviría una vida mediocre, pero quién lo sabía, él realmente transmigró. Y hacia un mundo lleno de peligros como Marvel. Las preocupaciones que Zhou Chen expresó en su diario no eran solo un simulacro. Estaba realmente un poco en pánico. Después de todo, era una persona común y corriente. Incluso con la ventaja de la previsión, Zhou Chen pudo evitar algunas crisis causadas por acontecimientos importantes. Pero el chasquido de Thanos, en realidad, fue pura suerte. Incluso si tenía la suerte de estar entre el afortunado 50%, todavía estaban los Eternos esperándolo más tarde. ¿Podría Zhou Chen realmente mantener la calma? Lo único que valía la pena consolarse era que Zhou Chen, al igual que otros transmigrantes, también había conseguido una trampa. Sin duda, era el diario que tenía delante. Según la información ligada a su mente, Zhou Chen fue un afortunado elegido por el Dios Supremo del diario. Así es, el Dios Supremo del diario. En el entorno de Marvel, los dioses en realidad no eran tan valiosos. Había todo tipo de dioses extraños, como el dios de los dumplings, el dios de la carpintería y muchos más. El dios del diario también existió. Sin embargo, quien le dio el cuaderno a Zhou Chen no era el dios del diario del mundo Marvel. En cambio, fue el Dios Supremo del diario quien reinó supremo sobre el multiverso. Por alguna razón, Zhou Chen no podía recordar exactamente el nombre, pero parecía ser Stanley. En resumen, era un ser increíblemente poderoso. Y el diario que la otra parte le había dado le permitía recibir recompensas de todos los reinos simplemente escribiendo en él. Zhou Chen estaba ansiosamente esperando qué tipo de recompensa recibiría ahora que había completado su primera entrada en el diario. Primera entrada del diario completada.
Felicitaciones al propietario del diario, Zhou Chen, por recibir el paquete de regalo para novatos. Por favor consideren dar un me gusta y una recomendación, amigos. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. Recompensa del novato. Vuelo de 10.000 millas zumbido. Mientras esas indicaciones pasaban por su mente, Zhou Chen pudo ver claramente un rayo de luz aparecer de repente en el diario frente a él. Cuando la luz se desvaneció, una pequeña caja exquisitamente elaborada se materializó ante Zhou Chen. Sin lugar a dudas este fue el llamado regalo del novato. 666. Parecía que el dios supremo del diario no era un sueño. Era real. Zhou Chen estaba sumamente emocionado. Veamos qué es realmente este regalo de novato. Zhou Chen se frotó las manos, ansioso por abrir la exquisita cajita. Objeto. Vuelo de 10.000 millas atributo. Teigu fuente. Akamegaki descripción detallada. En ese momento. Un torrente de información relacionada con esto se vertió simultáneamente en la mente de Zhou Chen. Zhou Chen comprendió de inmediato que era realmente aquel objeto exquisitamente elaborado. En realidad era un Teigu de Akamegaki. De hecho, Zhou Chen ya había visto el anime Akamegaki antes, por lo que no era desconocido para él el vuelo de las 10.000 millas. En pocas palabras, este Teigu podría darle a alguien un par de alas geniales. No solo podía permitir a una persona volar libremente como un pájaro, sino que también podía disparar plumas para atacar a los enemigos. A juzgar por su desempeño en el anime, su poder era bastante significativo, no menos que las armas térmicas del mundo moderno. Nada mal. Un muy buen regalo para un novato. Zhou Chen estaba muy satisfecho con esta recompensa. Al menos en Marvel en ese momento, tenía cierta capacidad para protegerse. No hace falta decir más. Zhou Chen, lleno de entusiasmo, tomó con entusiasmo el vuelo de 10.000 millas. Entonces, con un pensamiento. Zumbido. Una luz destelló a través de su cuerpo. Un par de alas emplumadas, como las de un ángel, se desplegaron inmediatamente en la espalda de Zhou Chen. Y sus pensamientos los controlaban. Con un pensamiento de Zhou Chen, los agitó suavemente 2 veces. ¡Wosh! Zhou Chen salió disparado del suelo, flotando en el aire. De verdad que volaba. ¿Así que así se siente volar? Zhou Chen no podría haber estado más emocionado. Volar libremente como un pájaro era algo con lo que muchas personas soñaban. Sin embargo, incluso con la tecnología avanzada de hoy, e incluso con la presencia de muchas tecnologías negras en el mundo Marvel, todavía no se había logrado verdaderamente. Además de algunos héroes como Falcon, Sam Wilson, Iron Man, Tony Stark, ¿quién más hay? Incluso la forma en que vuelan Falcon y Iron Man no es exactamente la misma que la de Zhou Chen. Dependen de equipos tecnológicos. Pero el vuelo de 10.000 millas de Zhou Chen es diferente. Estrictamente hablando. Las Teigu no son realmente herramientas, al menos no son herramientas comunes. Porque los Teigu son un tipo de artefacto mágico. Están hechos utilizando dragones, bestias demoníacas y varias especies peligrosas como base. Para decirlo más claramente. Se trata de aislar y solidificar las habilidades de algunas bestias mágicas para uso individual. Por lo tanto no cualquiera puede utilizar un Teigu. Uno debe ser reconocido por el propio Teigu. En otras palabras, el Teigu elige a su amo. Es similar a los artefactos mágicos y los artefactos inmortales que se encuentran en las novelas de Xianxia. Por ejemplo, el control que Zhou Chen tenía sobre sus alas en este momento, donde podía manipularlas con un pensamiento, no suponía ningún esfuerzo. En realidad no fue muy diferente a tener un par de alas en crecimiento. ¿Qué producto tecnológico podría compararse con esto? Además, porque era una recompensa del paquete de regalo para novatos. El vuelo de 10.000 millas reconoció sin problemas a Zhou Chen como su amo y se vinculó de manera única con él. Incluso si otros adquirieran el vuelo de 10.000 millas, no podrían usarlo. El único pesar era que, después de todo, el Teigu era un objeto externo, no su propio poder inherente. Pero claro, Zhou Chen tenía el diario como trampa. No hay problema. Quién sabe, tal vez obtendría físicos poderosos, linajes, habilidades o incluso técnicas de cultivo en el futuro. No hay necesidad de apresurarse por ahora, experimenta la sensación de volar, mi culo. Con un espacio interior tan limitado, ¿cómo podría disfrutar de volar? Pero salir no era algo que Zhou Chen se atreviera a hacer a la ligera. Con su fuerza actual, exponer sus alas no sería algo bueno. Después de pensarlo un poco, Zhou Chen no tuvo más opción que reprimir su impulso y dejar de lado el vuelo de 10.000 millas.
Planeaba esperar hasta la noche y luego ir a un lugar desierto para probarlo adecuadamente. Zumbido. Después de tomar una decisión, los pensamientos de Zhou Chen cambiaron. Las alas en su espalda desaparecieron nuevamente, transformándose nuevamente en un pequeño Teigu. Lo guardaron. En ese momento, Zhou Chen notó algo. Su ropa no había sido rasgada por las alas, evitando la incómoda situación de tener que reemplazarlas. Solo podía decir que las alas mágicas eran impresionantes. Jaja, no está mal, es increíble, realmente digno de ser un Teigu. ¿Soy un superhéroe ahora? Por favor, llámame Ángel, gracias. Zhou Chen, de buen humor, dejó de pensar y comenzó a escribir en su diario nuevamente. Vale la pena mencionar esto. Este diario no es un diario común y corriente. Zhou Chen no necesita escribir con un bolígrafo como normalmente lo haría cuando escribe un diario. Debido a que está ligado a la conciencia de Zhou Chen, puede lograr todo con sus pensamientos. De este modo, Zhou Chen puede escribir en su diario en cualquier momento, en cualquier lugar y como le plazca. Teigu. ¿Qué es esto? Villa de lujo en Malibú. Tony Stark miró fijamente el contenido actualizado del diario y se quedó pensando. Aunque las entradas del diario eran algo erráticas y fragmentadas, carecían de una conexión clara entre el contexto anterior y el siguiente, lo que dificultaba bastante el análisis. Pero una cosa era obvia. Fue por eso que Teigu hizo que Zhou Chen se considerara un superhéroe. ¿Superhéroe? Un héroe es un héroe. ¿Por qué añadir la palabra super antes? ¿Fue solo un comentario casual, o fue un superhéroe como el Capitán América, un supersoldado? Tony Stark no podía estar seguro. Pero Tony Stark sintió que incluso si la otra parte era como el Capitán América, una persona diferente a la gente común, era muy posible. Pero por ahora solo puedo desarrollarme en secreto. No soy Tony Stark. No cuento con el respaldo de un gran complejo militar industrial, y mi padre no es el fundador de Shield. Incluso si anunciara que es Iron Man, nadie se atrevería a tocarlo. Incluso podría señalar a los senadores y maldecirlos. ¿Qué demonios? Tony Stark quedó completamente estupefacto. Era cierto que contar con un complejo militar industrial que lo respaldaba fue útil. Pero cuando fundó su padre, Howard Stark, Shield, ¿qué clase de organización era esa, de todas formas? Aunque Tony Stark no lo sabía, a juzgar por el tono de Zhou Chen, este Shield parecía algo muy importante. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Tony. ¿Mi padre realmente fue asesinado? Jarvis. Tony Stark, al no poder recordar nada, decidió preguntarle a su servicial mayordomo, Jarvis. ¿Estados Unidos tiene una organización como Shield? Señor, mi base de datos no contiene ningún registro de tal organización. Jarvis inmediatamente dio la respuesta. Sin embargo, existe una agencia de inteligencia llamada División de Intervención, Control y Logística Estratégica Nacional. La abreviatura de esta agencia de inteligencia forma casualmente la palabra escudo. La mente de Tony Stark se animó de inmediato. ¿Podría ser esta organización de inteligencia con su nombre tan largo y extraño la misma Shield mencionada en el diario? Investiga esta organización de inteligencia y averigua si tiene alguna conexión con mi padre. Tony Stark volvió a emitir una orden similar. Señor, esta organización fue fundada por el señor Howard. Jarvis inmediatamente dio la respuesta. Y con un silbido, una serie de información y datos relacionados, imágenes, textos, etc., fueron proyectados frente a Tony Stark. El predecesor de la División de Intervención, Aplicación y Logística Estratégica de la Patria fue la Reserva Científica Estratégica. Esta fue una organización establecida específicamente por los militares durante la Segunda Guerra Mundial, destinada a combatir a Hydra. El señor Howard se incorporó como asesor científico principal y ha estado trabajando con el ejército, librando una guerra secreta contra Hydra. Posteriormente, el señor Howard y la señora Peggy Carter, junto con el director Chester Phillips de la Reserva Científica Estratégica, renombraron la Reserva Científica Estratégica como Shield. Y desde entonces ha estado operando como una agencia de inteligencia separada. El diario realmente no mentía. Tony Stark estaba mirando la deslumbrante variedad de información que tenía frente a él y no pudo evitar sentirse impresionado. Como menciona el diario, esta organización llamada Shield era realmente impresionante. No hace falta decir que su padre fue uno de los fundadores. Y hasta contó con la famosa Peggy Carter. Era una celebridad. La cita perdida con el Capitán América, quién sabe cuántas personas se arrepintieron de eso.
Después de mirarlo más de cerca, Tony Stark no pudo evitar quedarse asombrado. Hoy en día, SHIELD se ha convertido en una organización internacional. Ni siquiera estaba bajo la jurisdicción de Estados Unidos. En cambio, fue empleado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informando directamente al Consejo de Seguridad Mundial. Fue simplemente asombroso. Tony Stark nunca esperó que Howard hubiera establecido una agencia de inteligencia tan poderosa. Mirando los registros del diario. En el futuro, tras anunciar que era Iron Man, ¿esta agencia de inteligencia también le brindaría protección? ¿Lo ayudaría y evitaría muchos problemas? Tony Stark se encogió de hombros, sin comprometerse. Esos tipos eran realmente presuntuosos y se entrometían en los asuntos de otras personas. Oye, Tony, ¿necesitas ayuda? Eso fue una broma. Dejando esos pensamientos a un lado, Tony Stark volvió a centrarse en el diario. Hablando de Howard, qué lástima. Fue un genio que creó tantas tecnologías negras en la era pretecnológica de la Segunda Guerra Mundial, como trenes de levitación magnética y drogas para mejorar el cuerpo. Incluso después de estar muerto durante tantos años, todavía podría salvar la vida de Tony Stark. Tony Stark es realmente muy inteligente y asombroso, pero creo que todavía es un poco peor que Howard. ¿No puedo ser peor que ese viejo? Vamos, ya lo he superado, está bien. ¿Puede construir una placa de circuito a los 4 años? ¿Puede montar un motor a los 6? Tony Stark se enojó de inmediato, incapaz de dejar de quejarse. ¿Ese Zhou Chen, qué le dio derecho a decir eso? ¿Fue solo por la levitación magnética y el suero para mejorar el cuerpo? Si quisiera, también podría. En cuanto a salvar su propia vida después de estar muerto durante años, eso fue aún más ridículo. Puro disparate. Podría ser que en el futuro se enfrentara a algún tipo de crisis de vida o muerte, una situación en la que su vida pendiera de un hilo y necesitara que alguien lo salvara. ¿Una enfermedad grave? ¿Un accidente? Por supuesto, estas posibilidades no podían descartarse. ¿Quién podía garantizar que nunca enfermaría ni tendría un accidente en su vida? Pero ¿cómo podría todo esto estar relacionado con su padre muerto? El hombre había muerto hacía tantos años. Es una lástima que lo asesinaran en la cima de su carrera. De lo contrario, incluso si Tony Stark fuera un genio, probablemente todavía estaría viviendo a la sombra de Howard, ¿verdad? Auge. Tony Stark quedó atónito, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Asesinato. Sus padres no habían muerto en un accidente automovilístico, ¿verdad? ¿Por qué decía el diario que fueron asesinados? ¿Por qué? ¿Una broma? ¿Una broma? Tony Stark no lo creía así. Alguien que pudiera presentarle un diario de una manera que ni siquiera él pudiera entender. Llegar a tales extremos solo para bromear con él. Esa fue la verdadera broma. Además, Tony Stark cambió su línea de pensamiento. Dado el estatus de su padre y la compleja red de intereses en la que estaba involucrado, había innumerables enemigos, muchos de los cuales habrían estado felices de ver a Howard muerto. Sin mencionar, Tony Stark acababa de enterarse de que su padre también era el fundador de una agencia de inteligencia. Las aguas de las agencias de inteligencia eran profundas y no tenían fondo. Considerando todos estos factores, era muy posible que alguien arriesgara todo para asesinar a su padre. Sin embargo, y dado el estatus de su padre, ser asesinado y, sin embargo, ser juzgado como un simple accidente automovilístico y quienquiera que estuviera detrás de esto poseía un poder inmenso. Definitivamente no eran comunes y corrientes. Pero no importaba quién fuera el responsable, si esto era cierto, Tony Stark iba a luchar contra ellos de frente. Jarvis. Tony Stark inmediatamente le dio una orden a Jarvis. Encuentra toda la información relevante sobre la muerte de mi padre desde ese entonces. Te doy el máximo nivel de acceso. Si es necesario, puedes descifrar cualquier archivo cifrado. Quiero que encuentres toda la información relevante lo más rápido posible. Tony Stark estaba realmente furioso. Aunque todavía no había suficientes pruebas, consideró que lo registrado en el diario debería ser cierto. También era muy probable que la identidad de Zhou Chen fuera real. Además, era mejor creer en esas cosas que descartarlas. Entendido, señor. Jarvis respondió de inmediato y comenzó a buscar en Internet toda la información relacionada. Además de la información ya disponible en la red pública. ¿Sabes? Jarvis realmente encontró algunos datos cifrados. Podría descifrar directamente algunos de los cifrados de nivel inferior. Sin embargo, algunos de los datos fueron cifrados por los departamentos pertinentes.
Eso no era algo que Jarvis pudiera descifrar fácilmente. Cuando Jarvis le contó esto a Tony Stark le resultó cada vez más difícil mantener la calma. Porque esto demostró absolutamente que efectivamente había algo más en juego con la muerte de su padre. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. El secuestro de Stark es aún más confiable entonces, ¿mi padre realmente fue asesinado? La voz de Tony Stark no pudo evitar temblar y sus puños se apretaron aún más fuerte. Aunque aún no había encontrado más pruebas y incluso esto fue altamente sugerente. Si ese accidente automovilístico fue solo un accidente, ¿por qué había tantos archivos cifrados? Incluso Jarvis lo había dicho. Algunos de esos archivos cifrados tenían niveles de cifrado que estaban muy por encima del grado militar. No importaba desde dónde se lo mirara, había una gran conspiración detrás de esto. Tenía que llegar al fondo de esto y descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre. Tony Stark tomó esta decisión en silencio. Por supuesto. Se trataba de un asunto serio que requería una planificación cuidadosa y cautela. A pesar de ser Tony Stark, poseía una tecnología muy adelantada a su tiempo. Los sistemas de seguridad de la policía o incluso del FBI no representaban ningún desafío para él. Podía descifrarlos fácilmente. Pero había una cosa. Al menos tenía que conectarse a su red local, ¿verdad? Eso no es algo que puedas lograr simplemente sentándote en tu lujosa villa. Es necesaria una planificación cuidadosa para asegurarse de que todo salga bien. Un pensamiento repentino. ¿Qué pasaría si le dijera a Stark quién mató a Howard y a su esposa? Por fin he transmigrado. Si no aprovecho la ventaja de conocer el futuro, estaría perdido. Podría pedirle casualmente a Stark unos cientos de millones y entonces estaría en la cima del mundo. Una vida maravillosa me llama. Zhou Chen, este transmigrante, ¿realmente conoce al verdadero asesino de sus padres? Tony Stark miró fijamente el diario que tenía delante, incapaz de mantener la calma. ¿Solo unos cientos de millones? No es nada. Si Zhou Chen estuviera dispuesto a decirle la verdad, Tony Stark ni se inmutaría. Suspiro, olvídalo. Mejor me voy a dormir. Esto no es una novela. Dejando todo lo demás de lado, alguien como Tony Stark, con su estatus, no es alguien que la gente común pueda conocer. Además, incluso si lo conocieras, ¿por qué confiaría en ti? Probablemente te traten como a un lunático, ¿no? Tony Stark de repente se sintió un poco ansioso. Lo creo. Aunque no podía confiar completamente en el diario y en todo lo que describía, Tony Stark creía aproximadamente el 70% de la información sobre la muerte de sus padres. En estas circunstancias, estaría dispuesto a gastar unos cientos de millones para comprar información de la otra parte. Después de todo, se trataba de la verdad detrás de la muerte de sus padres. Sin embargo, Tony Stark frunció el ceño ligeramente. Por el contenido del diario, parecía que Zhou Chen no sabía que él también podía verlo. De lo contrario, podía decirse a sí mismo lo que quisiera, simplemente comunicarse consigo mismo en el diario. ¿Por qué molestarse en preocuparse por no verse a sí mismo o ser considerado loco? Pensándolo de esta manera y este diario no le fue entregado por Zhou Chen, sino por otra persona. Entonces, ¿quién es esta otra persona? Pensándolo de esta manera, aún es más confiable esperar que Stark sea secuestrado. Pero en serio, ¿por qué este idiota no está en problemas todavía? 10 anillos, tenéis que dar un paso más. El rostro de Tony Stark se oscureció inmediatamente. ¿Ese bastardo realmente deseaba que lo secuestraran? ¿No podría decir algo agradable? ¿Y qué carajo es idiota? Tony Stark había vivido una larga vida, pero nunca lo habían llamado imbécil antes. Pero, cuando vio la última línea, un destello intenso cruzó el rostro de Tony Stark. Entonces, ¿los que lo secuestraron fueron una organización llamada los 10 Anillos? Jarvis, mira los 10 Anillos. Tony Stark no perdió tiempo y le dio inmediatamente la orden a Jarvis. Los 10 Anillos, también conocidos como la Banda de los 10 Anillos, la Legión de los 10 Anillos, es una organización internacional y misteriosa dedicada a destruir la paz mundial a toda costa. Los primeros registros de esta organización se remontan a cientos de años. No hay mucha información que haya circulado ampliamente sobre esta organización, pero muchos de los disturbios y conflictos en el mundo tienen la huella de los 10 Anillos por todas partes. Mientras Jarvis hablaba, cierta información relacionada se proyectó frente a Tony Stark. Tony Stark lo examinó rápidamente y comprendió la situación. No es de extrañar que se atrevieran a intentar atacarlo. El cerebro detrás de todo realmente tenía un respaldo serio.
En realidad, era una organización terrorista internacional con siglos de antigüedad. Pero Tony Stark todavía sentía que algo no estaba bien. ¿Esas organizaciones terroristas realmente tuvieron el coraje de tocarlo? Estaría bien si simplemente estuvieran provocando problemas en algunos países pequeños, pero tener la audacia de apuntar a alguien de su nivel. Una organización de este calibre debería saber lo que significaría tocarlo, ¿verdad? Tony Stark sintió que su secuestro podría no ser tan simple. Pero la información revelada en el diario era demasiado poca y Tony Stark no podía analizar nada. No podía hacer mucho más que hacer que Jarvis prestara más atención e investigara los 10 anillos. En cuanto a descubrir algo concreto que pudiera prevenir y detener el secuestro, Tony Stark no tenía mucha confianza. No podía hacer más que dejarlo en manos del destino. Aquí tengo que decir algo. No veas a Stark como un playboy rico de segunda generación, pero su condición física es realmente muy buena. Aunque tenía un gran agujero en el pecho, aún pudo blandir un martillo en la cueva durante 2 meses. Es admirable. Si se tratara de otra persona, podría no recuperarse ni siquiera después de 2 meses en cuidados intensivos. Ni siquiera el Capitán América sería tan bueno, ¿verdad? Tony Stark volvió a caer en la contemplación. Tener un agujero enorme en el pecho, eso no era difícil de entender. Basándose en el contexto, era muy probable que hubiera resultado gravemente herido y se hubiera sometido a una cirugía a corazón abierto cuando los 10 anillos lo secuestraron. No hay necesidad de insistir en eso. Considerando que se trataba de un secuestro, los terroristas no le proporcionarían precisamente un hotel de lujo a Tony Stark. Tenía sentido que lo ocultaran en una cueva. ¿Pero qué diablos pasaba con el mazo? Debido a que el contenido del diario fue escrito a medida que surgían los pensamientos, estaba demasiado fragmentado y descoordinado. Tony Stark realmente no podía entenderlo. ¿Qué pretendían exactamente los 10 anillos para llegar a tales extremos? Lo secuestraron, pero no por rescate, ni por dinero. Entonces, ¿realmente hubo alguna otra conspiración detrás de este secuestro? Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Esto me está obligando a ser un superhéroe. Después de una cuidadosa reflexión, Tony Stark no pudo encontrar una línea de pensamiento clara. Al fin y al cabo, la información disponible para el análisis era realmente demasiado limitada. Incluso la ama de casa más inteligente tiene dificultades para cocinar sin arroz. Sin el apoyo de la información, por muy inteligente que fuera Tony Stark o por muy inteligente que fuera Jarvis, era inútil. Así que lo más importante en ese momento seguían siendo los spoilers del diario. Tony Stark volvió a centrar su atención en el diario que tenía delante. Pero esta vez, Tony Stark esperó y esperó, pero no hubo más actividad en el diario. Parecía que las entradas de la otra parte habían terminado aquí. Sin embargo, Tony Stark no se detuvo. Aún tenía muchos asuntos que atender. El misterioso diario, el viajero en el tiempo que conocía el futuro del mundo, la verdad detrás de la muerte de sus padres y el secuestro de los 10 anillos. Todos estos misterios estaban esperando que Tony Stark los resolviera y los superara. En cuanto a cosas como la llegada de los Asgardianos, las invasiones extraterrestres y el Comité de Control de la Población Cósmica acabando con la mitad de la vida en el universo, eran demasiado distantes y demasiado absurdos. Tony Stark no tenía previsto involucrarse por el momento. En ese momento, lo que más preocupaba a Tony Stark eran estas importantes preguntas. Algunas de estas preguntas dejaron a Tony Stark completamente perplejo. Pero en otros, Tony Stark había logrado algunos avances. Por ejemplo, la identidad de Zhou Chen. Jarvis, ¿cuántos Zhou Chen has encontrado en Estados Unidos? Después de organizar sus pensamientos, Tony Stark le hizo esta pregunta a Jarvis. 3721, señor. Jarvis respondió inmediatamente. Tony Stark asintió, indicando que entendía. Luego comenzó a hojear el diario mientras lo analizaba. Yo, que me he transformado en una persona común y corriente, me estoy volviendo loco. Alguien como Tony Stark, con su estatus, no es alguien con quien la gente común pueda encontrarse. Está claro que Zhou Chen del diario es una persona común, incluso de clase baja. Jarvis, elimina a todos los que tengan estatus élite o superior de esas 3721 personas. Casarse con una mujer rica y hermosa y alcanzar la cima de la vida depende de esto, dijo el hombre soltero. También hay que eliminar a los que están casados. El diario utiliza mucha jerga y argot de internet típico de los jóvenes. Filtrar a cualquiera que tenga más de 30 años.
A juzgar por los horarios de publicación de sus entradas, estas abarcan el horario laboral promedio de un oficinista. Tiene un trabajo relajado que le permite escribir durante las horas de trabajo. O bien está desempleado, es estudiante o no trabaja por alguna otra razón. Jarvis, compara todas estas condiciones y dame una cifra final. 273 personas, señor. Jarvis respondió instantáneamente. El sistema también proyectó la información relevante de estas 273 personas frente a Tony Stark. Si Zhou Chen estuviera presente, encontraría que su propio archivo también estaba entre ellos. 273 personas, ¿eh? Tony Stark apoyó la barbilla en la mano, examinando rápidamente los densos archivos que tenía delante. No es suficiente. Aunque ya había filtrado más del 90% de los candidatos, todavía quedaban más de 200 personas. No fue un problema a nivel técnico que Jarvis vigilara a más de 200 personas. Pero Tony Stark no quería dar la impresión de ser un mirón. Por supuesto. Tony Stark no tenía mejores opciones en ese momento, por lo que solo podía hacer esto por ahora. Jarvis, vigílalos primero. Pensó por un momento y le dio esta orden a Jarvis. Podría filtrar las cosas lentamente más tarde, cuando el diario revelara más información y proporcionara más criterios de selección. El asunto de Zhou Chen quedó archivado temporalmente. Tony Stark agitó su mano y todos los datos proyectados frente a él desaparecieron. Próximo. Tony Stark comenzó a considerar cuidadosamente cómo infiltrarse en los departamentos relevantes sin levantar sospechas y descifrar esos archivos cifrados. Maldita sea, esto es una estafa, ¿no? ¿No es como si pudiera escribir en este diario cuando quiera? Dentro de la casa antigua. Zhou Chen miró fijamente la línea de texto que había aparecido en el diario y se quedó inmediatamente sin palabras. Los puntos fuente del anfitrión son insuficientes. No se puede grabar. Reponga los puntos fuente inmediatamente. Así es. La entrada del diario de Zhou Chen efectivamente había terminado, pero no fue Zhou Chen quien la terminó. Estaba apenas empezando a escribir. ¿Quién habría pensado que mientras escribía, el diario le indicaría que se había quedado sin puntos fuente? Escribir en este diario realmente requirió el consumo de algo llamado puntos fuente. ¿Qué demonios? Absolutamente inaudito. Pero pensándolo bien, está bien. Este diario no era precisamente un diario común y corriente, ¿verdad? Claro, y más importante aún. Estas eran las reglas establecidas por el Dios Supremo. ¿Qué más podía hacer Zhou Chen? Si quería beneficiarse del diario y fortalecerse gracias a él, solo podía seguirlas obedientemente. Como no tenía suficientes puntos fuente, solo podía reponerlos. De hecho, no existe nada parecido a un almuerzo gratis. Incluso haciendo trampa, todavía hay que seguir el principio básico de sin dolor, no hay ganancia. ¿Crees que puedes sentarte, soñar despierto unas líneas y alcanzar la cima de la vida? Eso es solo una ilusión. Zhou Chen simplemente refunfuñó un poco y rápidamente lo aceptó. ¿Y qué si son puntos fuente? Consíguelos. Entonces, ¿cómo se obtienen los puntos fuente? El diario, como era de esperar, proporcionó la respuesta, que Zhou Chen examinó con atención. La explicación oficial fue elegante, de clase alta y grandiosa. Pero cuando llegó el momento del plan de acción real, básicamente podría resumirse en 4 palabras. Combatir el crimen. Esto es increíble. Zhou Chen se quedó sin palabras. Acababa de bromear sobre convertirse en un superhéroe, y ahora sus palabras se habían hecho realidad. Parecía que realmente tenía que convertirse en un superhéroe. Cielos. Zhou Chen había planeado mantener un perfil bajo y desarrollarse en secreto. Ahora parecía como si le estuvieran obligando a trabajar. Maldita sea, es un superhéroe. De todos modos, ahora tengo armas imperiales, ¿quién le teme a quién? Zhou Chen rápidamente tomó tal decisión. No importaba, era un brazo imperial. Ahora bien, Tony Stark aún no había sido secuestrado y Iron Man aún no había nacido. Los superhéroes ni siquiera habían aparecido. Con esas alas, Zhou Chen podría lograr grandes cosas. Entonces, ¿a dónde debería ir después para luchar por la justicia y cosechar puntos fuente? Zhou Chen cayó en la contemplación. Eso lo resuelve. Y pronto, Zhou Chen no pudo evitar aplaudir. Él ya había tomado su decisión. Este viejo escritor, aunque con mala suerte, ha subido un nuevo libro. Por favor, hermanos y hermanas, denme una recomendación y una colección. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. Este es el poder de las armas imperiales. ¿A dónde ir?
Sin duda, a la gran aldea de novatos para transmigrantes. Hell's Kitchen. Como es el distrito más caótico de todo Nueva York, sin excepción, es un paraíso para criminales. Llamarla la ciudad del pecado de Nueva York no sería una exageración. No dejes que las 8 calles te engañen, un lugar no mucho más grande que la palma de tu mano. Sin embargo, por sí solo arrastra la tasa de criminalidad de todo Nueva York a un nuevo nivel. Incluso Batman, si viniera aquí, exclamaría: esto sabe a casa. Se podría decir que sí. Simplemente paseando por la calle no tendrás ningún problema en toparte con sinvergüenzas y villanos. Para Zhou Chen, que necesitaba recolectar puntos de origen luchando contra criminales, este era un campo privilegiado de cebolletas. Y eso no fue todo. La corrupción de esta ciudad también fue un punto destacado. El sistema policial, el sistema judicial y varios departamentos gubernamentales mantuvieron una buena cooperación con las principales fuerzas criminales. En otras palabras, en este lugar no tenías que preocuparte demasiado por si te atrapaban si causabas problemas. La probabilidad de encontrarse con Daredevil era incluso mayor que la de encontrarse con esos policías. Considerando todos estos factores, ¿no era este lugar perfecto para Zhou Chen? Zhou Chen finalmente entendió. ¿Por qué a esos transmigrantes siempre les gustaba revolver las cosas en Hell's Kitchen al principio? Este era realmente un pueblo de novatos. La noche cayó silenciosamente. Como una mano invisible, levantó el velo de misterio que cubría Hell's Kitchen, revelando la verdadera cara de la ciudad. Todo tipo de pandilleros, ladrones, adictos y rateros. Espera, espera, espera. Todo está aquí. Todos aquellos criminales y escoria escondidos en las sombras, como ratas oliendo carroña, salieron en masa. El momento de fiesta de los criminales había llegado oficialmente. ¡Zas! Se escuchó un leve sonido de aire al ser desgarrado. En un rincón tranquilo y desierto, se vio un pájaro grande con sus alas bien abiertas mientras volaba a gran velocidad. Luego, como una pluma, aterrizó silenciosamente. Si alguien estuviera aquí quedaría totalmente asombrado. Porque aquello que descendía del cielo con alas y era una persona. Esto es increíblemente asombroso. Parafraseando al Capitán América. Puedo hacer esto todo el día. Zhou Chen, después de haber disfrutado plenamente la sensación de volar al amparo de la noche, estaba completamente insatisfecho. La sensación de volar era indudablemente estimulante. Si no tuviera asuntos importantes que atender, Zhou Chen realmente no querría venir. Pero ahora era el momento de ponerse manos a la obra. Los pensamientos de Zhou Chen se agitaron. ¡Zas! Las alas de su espalda desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Vamos, escoria de la cocina del infierno, dame algo con qué trabajar. Negando con la cabeza, Zhou Chen se animó y echó a andar a grandes zancadas. Su figura pronto se fundió con la noche. Empezó a pasearse solo por las calles de la cocina del infierno. Perra, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Crees que puedes meterte conmigo? Por favor, de verdad que no tengo más dinero. Te di todo lo que tenía. ¿No tienes dinero? Bien, paga con carne. Sí, compra el disco. Solo se puede decir que Hell's Kitchen realmente hizo honor a su nombre. Zhou Chen solo había girado 2 esquinas, eso era todo. Sin embargo, justo en una bifurcación del callejón, se encontró con un crimen. 2 hombres, ambos de aspecto desaliñado, parecían personas sin hogar y sostenían cada uno una daga. Estaban acorralando a una mujer que vestía una falda profesional. El bolso de la mujer quedó tirado en el suelo como basura. Todo lo que había en la bolsa fue tirado por todas partes. La mujer misma parecía un conejito asustado. Ella se acurrucó en una bola, temblando. Estaba tan indefensa y daba lástima, pero no pudo hacer más que gritar de pánico. Anuncios de Put Future. ¡Uah! Por favor, no. Ayuda. Ayuda. La mujer meneó la cabeza frenéticamente, gritando instintivamente. Pero los 2 jóvenes matones no solo no tenían miedo, sino que además se burlaban con frialdad. ¿Dónde estaba este lugar? La cocina del infierno. Puedes gritar todo lo que quieras, no servirá de nada. Mi turno. Al ver esto, Zhou Chen no dudó. Inmediatamente sacó la máscara que había preparado, que hacía juego con sus alas, y se la puso. Luego salió corriendo. Detener. Con ese potente grito, tanto los matones como la profesional acosada quedaron atónitos. Probablemente ninguno de ellos esperaba esto. En un lugar como Hell's Kitchen, además de Daredevil, ese tipo con algo mal en la cabeza, realmente había alguien más con un tornillo flojo que quería entrometerse.
Sobre todo el que estaba delante de ellos, que incluso llevaba una máscara. ¿De qué se trataba? ¿Imitar a Daredevil? Ayuda, ayuda. Señor, sálvame. La escena quedó en silencio por unos segundos. La mujer profesional era como si hubiera agarrado una pajita que le hubiera salvado la vida, llamando constantemente a Zhou Chen. Pero bajo la amenaza de los dos matones que blandían cuchillos, no se atrevió a actuar precipitadamente. ¿Qué es esto, chico? ¿Quieres ser Daredevil? Piérdete o te arrepentirás. Los dos matones no tenían miedo de Zhou Chen. Uno se burló y el otro lanzó una dura amenaza. Qué mala suerte la tuya al encontrarte conmigo hoy. Zhou Chen soltó una risa fría. Con un pensamiento, activó sus armas imperiales. ¡Guau! Un par de alas emplumadas increíblemente geniales aparecieron al instante en la espalda de Zhou Chen. La escena quedó en silencio una vez más. Los dos matones intercambiaron una mirada y luego estallaron en risas. Ja 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 ja, ¿qué es esto? ¿Una fiesta de disfraces? ¿De dónde ha salido este payaso? Está loco. Maldiciendo, los dos matones avanzaron hacia Zhou Chen con sus cuchillos. Su intención era darle a Zhou Chen una lección que nunca olvidaría. Swoosh, swoosh, swoosh. De repente, se escuchó el sonido del aire al desgarrarse. Dos plumas, controladas por la voluntad de Zhou Chen, salieron disparadas como espadas afiladas. Perforaron directamente los muslos de los dos matones. ¡Ah! Inmediatamente se oyeron dos gritos. Los dos matones se tambalearon y cayeron al suelo, con sus dagas cayendo al suelo. Al mirar hacia abajo instintivamente, vieron que ambos muslos habían sido perforados por una pluma. La sangre brotó a borbotones, manchando la mitad de sus pantalones de rojo. Sus ojos se abrieron instantáneamente. ¿Por qué las alas lanzaron plumas? ¿Por qué las plumas les perforaron los muslos? ¿Es esto siquiera científico? Lo que fue aún más aterrador fue tocarlo con la mano. Realmente era una pluma. Aún más aterrador fue, al momento siguiente, esas plumas desaparecieron sin dejar rastro. Como si nunca hubieran existido. ¿Tú, quién eres? ¿Y qué está pasando? Ambos hombres estaban conmocionados y furiosos, con la voz ligeramente temblorosa. Miraron a Zhou Chen con los ojos abiertos y empapados de sudor. Salir. Zhou Chen no se molestó en desperdiciar más palabras con esos dos y simplemente dejó escapar un resoplido frío. Los dos matones no se atrevieron a esperar más y se alejaron a toda prisa, arrastrando sus piernas lisiadas. A partir de hoy, habrá dos actualizaciones. Por favor, hermanos y hermanas, compartan sus colecciones y sus recomendaciones. Fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. El ninja de la mano. Aniquilación despiadada como se esperaba de un Teigu. Contra la gente común, es completamente abrumador. No, lo que hay que decir es que cualquiera que no tenga un arma se deja vencer fácilmente. Al observar a los dos villanos huir en un estado lamentable, Zhou Chen no pudo evitar asentir con satisfacción. Zhou Chen consideró que la prueba inicial del vuelo de 1000 millas fue muy efectiva. Cumplió completamente las expectativas de Zhou Chen. El único arrepentimiento fue que la propia fuerza de Zhou Chen era actualmente demasiado débil. Él era simplemente una persona común y corriente. Si el enemigo tuviera un arma, sus reacciones podrían no ser lo suficientemente rápidas y existiría un alto riesgo de recibir un disparo. Entonces, por ahora, Zhou Chen solo se atrevió a intimidar a esos matones de tercera categoría que no podían conseguir armas. Puntos de origen +1, puntos de origen +1 y en este momento. Dos de esos pensamientos pasaron por la mente de Zhou Chen. No pudo evitar querer quejarse otra vez. Aunque estos dos villanos eran de hecho super extras y carne de cañón, débiles como el infierno. Pero solo recolectar un punto de origen por persona. Es un poco tacaño, ¿no? ¿De verdad el Dios Supremo no quiere que descanse? Yo, un miserable transmigrante, incluso después de transmigrar, sigo atrapado trabajando. Dejando de lado las quejas, todavía tengo que hacer el trabajo. Por el bien de los puntos fuente, no había otra opción. Zhou Chen rápidamente dejó a un lado sus pensamientos caóticos. Zumbido. Con un pensamiento, las alas de su espalda se agitaron una vez. Bajo la mirada de la mujer de carrera rescatada, Zhou Chen una vez más se transformó en un gran pájaro y se elevó hacia el cielo. En apenas unos instantes se fundió con la noche y desapareció de la vista. Solo la aturdida mujer de carrera permaneció allí, de pie como una estatua. Esto es si esas alas realmente funcionan. Eso es demasiado, ¿no? Puntos de origen +1, puntos de origen +2 próximo.
La figura de Zhou Chen comenzó a aparecer en varios rincones de Hell's Kitchen. Afortunadamente, era una ciudad de pecado como Hell's Kitchen. Casi en todas partes se produjeron incidentes criminales y aparecieron criminales. Esto le trajo mucha comodidad a Zhou Chen. Recogió una oleada de puntos fuente casi de vez en cuando. En general, las ganancias fueron bastante buenas. En este proceso, Zhou Chen también notó que no todos los criminales solo proporcionaban 1 punto fuente. Algunos criminales proporcionaron un poco más de puntos de fuente. Zhou Chen no estaba seguro de cuál era la razón específica. Solo podía adivinarlo basándose en su experiencia. Quizás algunos criminales eran más fuertes y por eso valían más. Pero si fue así o no, aún no lo podía decir con seguridad debido a la falta de muestras. Pero Zhou Chen no tenía prisa. A Hell's Kitchen le faltaban muchas cosas, pero no le faltaban criminales ni blancos fáciles. Podría tomarse su tiempo para resolver esto. Y después de atrapar a 2 criminales más comunes, a Zhou Chen se le presentó una oportunidad. Clan clan clan. Bang, bang, bang. Tan pronto como doblaba una esquina, estos sonidos intensos y exagerados llegaban inmediatamente a sus oídos. Se oyó el sonido de armas frías chocando, e incluso el silbido del aire. Fue dramático. El corazón de Zhou Chen se agitó levemente. Siguiendo el sonido, miró hacia adelante y su expresión se tensó inmediatamente. Bajo el manto de la noche. Vio a varios maestros de artes marciales enfrascados en una batalla increíblemente feroz. 4 de ellos estaban vestidos con el tipo de ropa que solo usan los ninjas, y también estaban enmascarados. Estaban blandiendo katanas relucientes. Estaban lanzando un ataque furioso e implacable contra otra persona enmascarada, cuya cabeza estaba envuelta en un pañuelo, dejando al descubierto solo su boca y nariz. Por un momento, las espadas destellaron y las sombras se movían de un lado a otro, haciendo que los ojos de Zhou Chen se nublaran. No era una exageración decirlo. Esta batalla fue de una escala comparable a las escenas de algunas películas de artes marciales. Ese es, Daredevil. Zhou Chen reconoció de inmediato al hombre enmascarado, que estaba siendo golpeado repetidamente y parecía un perro. No era otro que Daredevil, el famoso héroe de Hell's Kitchen. Sin embargo, la situación de Daredevil en ese momento no era nada buena. Se retiraba en un estado lamentable y tenía heridas evidentes en su cuerpo. Por un lado, el Daredevil actual claramente todavía estaba en sus primeras etapas. No tenía uniforme, ni armas y solo confiaba en sus propios puños para luchar contra los criminales. En segundo lugar, se trata de 2 puños contra 4 manos. ¿Y qué pasó con esos 4 tipos que iban tras Daredevil? Ninjas. La mano. Zhou Chen también hizo rápidamente su evaluación. La aparición de los ninjas en Hell's Kitchen no dejó lugar a dudas sobre su identidad. Pero la mano era un coloso. El agua tras ellos era inagotable. Con la base actual de Zhou Chen, provocar a tal entidad parecía un poco más allá de sus capacidades. Olvídalo. Es mejor ir a lo seguro, decidió rápidamente Zhou Chen después de pensarlo un momento. Había tantas presas fáciles en Hell's Kitchen que no había necesidad de provocar a un oponente tan duro. Silbido. Justo cuando estaba a punto de escaparse silenciosamente, uno de los ninjas que atacaba a Daredevil se detuvo de repente y giró bruscamente la cabeza. Su mirada, afilada como una espada, se fijó en Zhou Chen. La parte trasera de Zhou Chen se tensó ligeramente. Ninjas, sus sentidos eran demasiado agudos. Juró que no había hecho ningún sonido. Sonido metálico. Ta ta ta. Un destello de luz de espada, y ese ninja no desperdició ninguna palabra. Los ninjas inmediatamente sacaron su katana y cargaron hacia Zhou Chen. Así era como operaba la mano. Autoritaria y despiadada. Todos los testigos tuvieron que ser eliminados. Sal de aquí rápido. Daredevil, por supuesto, había usado su sentido de radar para percibir a Zhou Chen. Ahora, al sentir que los ninjas iban a matar a Zhou Chen, se alarmó de inmediato. Usó toda su fuerza, queriendo correr y salvar a Zhou Chen. Pero los 3 ninjas que estaban frente a él lo detuvieron. Él estaba completamente impotente. Solo pude mirar con impotencia cómo la distancia entre ese ninja y Zhou Chen se acercaba cada vez más. Está bien. En ese caso, tendré que luchar de frente. El otro tipo ya se acercaba para matarlo, ¿qué más podía hacer Zhou Chen? Su mente se movió. Wosh. Las alas de su espalda se abrieron de repente. El ninja de la mano del otro lado parecía tranquilo en la superficie, pero en su corazón, estaba completamente confundido. ¿Qué intentaba hacer este tipo?
¿De qué servían esas alas? Sin embargo, al momento siguiente, swoosh, swoosh, swoosh. Swoosh, swoosh, swoosh. Pluma tras pluma salían disparadas sin cesar de esas alas. Nani. La expresión del ninja cambió abruptamente. Instintivamente blandió su katana para defenderse. Sin embargo, ¿cómo podría defenderse de eso? CH. Al momento siguiente, su cuerpo comenzó a temblar violentamente, mientras aquellas plumas lo empalaban, convirtiéndolo en un erizo. Cayó al suelo miserablemente. A diferencia de antes, cuando no había matado a nadie, solo los había herido, Zhou Chen ahora tenía la intención de matar. Era mejor no provocar a estos ninjas de la mano. Pero una vez que los confrontaron, tuvieron que eliminarlos por completo. De lo contrario, habría problemas interminables. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. Daredevil. ¿Quién es este tipo? ¿Qué está sucediendo? Tanto los otros tres ninjas de la mano como el luchador Daredevil, quedaron atónitos por un momento. El desarrollo de los acontecimientos había superado completamente sus expectativas. Al principio, ninguno de ellos le prestó atención a Zhou Chen. Instintivamente asumieron que era solo un transeúnte desafortunado. Nada más. Ese ninja de la mano lo mataría en un instante. Pero ¿quién habría pensado que las cosas darían un giro de 180 grados? El que murió al instante no fue ese desafortunado, sino un ninja de la mano. Aunque los pocos presentes tardaron en reaccionar, deberían entenderlo ahora. El recién llegado no era definitivamente alguien con quien se pudiera jugar. Pero cuando consiguió Edge Kitchen una cifra como esta, ¿matar con alas? Inaudito. Puntos de origen más 5. Zhou Chen no tuvo tiempo de preocuparse por cómo reaccionaban los demás. Porque en su mente ese mensaje volvió a sonar. Esto hizo que el ánimo de Zhou Chen se levantara un poco. En efecto. Mi suposición anterior era correcta. Cuanto más poderoso sea el criminal, más puntos de origen aportará. Un ninja de la mano normal puede aportar 5 puntos de origen. ¿Y qué hay de Madame Gao, de mayor rango? ¿Qué pasa con los otros 5 dedos? ¿Diana? ¿Capitán? ¿Qué pasa con todos esos famosos supervillanos de Marvel? Parece que, el Dios Supremo no quiere que me centre solo en esos perdedores de bajo nivel todo el día. Al fin y al cabo, soy alguien tramposo. No puedo ser demasiado vulgar. Por supuesto. Zhou Chen también conoce sus propios límites. Comes tus comidas un bocado a la vez y recorres tu camino paso a paso. En este momento, no había crecido lo suficiente, por lo que solo podía comenzar tratando con algunos pececillos para practicar. En cuanto a esas cebolletas más valiosas, no hay necesidad de apresurarse, tenemos mucho tiempo. Cuando gane recompensas continuamente y se fortalezca, será cuando comience a blandir su cuchillo de carnicero contra esas cebolletas de alta calidad. Sonido metálico. Sonido metálico. 2 sonidos de cuchillas cortando el aire rompieron el silencio. También interrumpieron los pensamientos de Zhou Chen. Los 3 ninjas de la mano intercambiaron una mirada rápida y de inmediato formularon un plan. 2 de los ninjas blandieron sus katanas y atacaron a Zhou Chen. El ninja restante debía contener a Daredevil por el momento. Ese era el plan. Daredevil estaba golpeado y exhausto. Un solo ninja podría mantenerlo ocupado. Zumbido. Zhou Chen no perdió el tiempo. Sus alas revolotearon levemente y se disparó al aire. Se quedó flotando allí, mirando a los 2 ninjas de la mano que estaban debajo. Estoy en el aire, así que no importa cuán agudas sean tus habilidades o cuán rudas sean tus katanas, ¿qué puedes hacerme? Esto está en la bolsa, ¿no? Los ninjas de la mano en el suelo quedaron atónitos nuevamente. ¿Él voló hacia arriba? Entonces esas alas realmente pueden volar. Pero si ese era el caso, estaban un poco indefensos. Está volando por el cielo y ni siquiera pueden alcanzarlo. ¿Cómo podrían luchar? Además, este tipo también tiene ese truco de disparar plumas para herir a la gente. ¿No se convertirían en blancos fáciles? No es bueno. La situación era desesperada. SHHH, SHHHH. SHHH, SHHHH. Como era de esperar, al instante siguiente, Zhou Chen lanzó un ataque contra los 2 ninjas de la mano. Con el sonido denso y penetrante del aire al ser desgarrado, una enorme cantidad de plumas llovieron como un aguacero torrencial. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzaron a los 2 ninjas de la mano, oscureciendo por completo el espacio frente a ellos. Fue así de abrumador.
Los dos ninjas de la mano apenas habían levantado sus katanas, sin siquiera tener tiempo de reaccionar. Y al instante, quedó sumergido en innumerables plumas. Él todavía estaba quieto ahora. Muerte instantánea. Estas dos máquinas de matar bien entrenadas y altamente hábiles. Fueron asesinados instantáneamente por Zhou Chen en un instante. Tener habilidades para hacer trampa es simplemente abrumador. Zumbido. Después de eliminar rápidamente a los dos, solo quedó uno de los ninjas de la mano. Zhou Chen, por supuesto, no lo dejaría ir. Con un pensamiento, voló directamente hacia los ninjas restantes. Temerario, sal del camino. Zhou Chen llamó rápidamente a Daredevil. Daredevil inmediatamente se lanzó hacia un lado, moviéndose como un mono ágil. Zhou Chen no tenía más preocupaciones. SHHH. 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 Otra gran descarga de plumas salió disparada. Perforaron al último ninja de la mano, convirtiéndolo en un alfiletero. Sonido metálico. La katana en la mano del ninja cayó al suelo, produciendo un sonido nítido de metal contra metal. Entonces él mismo se desplomó en el suelo como un perro muerto, inmóvil. La escena quedó en silencio. La crisis de vida o muerte de Daredevil quedó resuelta. Fue fácil y agradable. Por supuesto. No se puede decir exactamente que sea una crisis de vida o muerte. Después de todo, incluso si Zhou Chen no hubiera intervenido, Daredevil no habría muerto aquí. Sin embargo, pase lo que pase, no podría haber escapado del peligro tan fácilmente. Zumbido. Ignorando a Daredevil, Zhou Chen agitó sus alas nuevamente y en un instante, se elevó por los aires. Atravesó el largo cielo y desapareció en la noche, desapareciendo rápidamente de la vista. Daredevil, sin aliento, miró fijamente en la dirección en la que se había ido Zhou Chen. Su mente estaba llena de una sola pregunta. ¿Quién era exactamente esta persona? ¿Cuándo consiguió Hell's Kitchen a alguien como este? Puntos de origen +1, puntos de origen +1, puntos de origen +1. Después de separarse de Daredevil, Zhou Chen arrasó en Hell's Kitchen, recorriendo varios lugares como si estuviera jugando un videojuego. Cosechó 4 lotes más de, bueno, digamos simplemente recursos. Pensándolo bien, revisó su saldo. Ahora tenía un total de 40 puntos fuente. Según las reglas establecidas por el Dios Supremo, estos puntos de origen podrían ayudar a Zhou Chen a escribir 4000 palabras de entradas de diario. Además, aparte del diario inicial del regalo de activación, cada entrada del diario posterior tenía que tener al menos 200 palabras. En otras palabras, después de trabajar duro toda la noche, Zhou Chen podría comer directamente durante 20 días. Para Zhou Chen, esto naturalmente no fue suficiente. Cuanto más de esto, mejor. Sin embargo, Zhou Chen era una persona normal y ni siquiera hacía mucho ejercicio, por lo que su condición física era muy promedio. Aunque Zhou Chen usó sus alas para ganar instantáneamente todas las peleas, no gastó mucha energía. Pero después de todo esto, Zhou Chen estaba exhausto. Olvídalo, detengámonos aquí por hoy. Realmente no puedo aguantar más. Sintiendo su estado actual, Zhou Chen solo pudo rendirse decisivamente. Todo debe hacerse con moderación. De lo contrario, demasiado es tan malo como muy poco. Swoosh. Tras tomar una decisión, Zhou Chen ya no dudó. Extendió directamente sus alas y voló lejos de Hell's Kitchen. De regreso a casa, miró la hora. Ya eran las 3 de la mañana. Agotado en cuerpo y mente, Zhou Chen ni siquiera se molestó en quitarse la ropa y simplemente se desplomó en la cama. Cayó en un sueño profundo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. El colapso de Stark. ¿A quién llamas Stark? Ring. 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 Al día siguiente. Zhou Chen, que todavía dormía profundamente, se despertó sobresaltado por el timbre extremadamente urgente de su teléfono. ¿Quién es, tan temprano en la mañana? Es que nadie puede dormir un poco. La gente siempre está irritable cuando se despierta de un sueño profundo. Zhou Chen respondió el teléfono inconscientemente, sonando un poco impaciente. Mono de piel amarilla, ¿crees que eres duro ahora, eh? ¿Te atreves a hablarme así? ¿Aún quieres este trabajo o no? Una serie de gritos furiosos surgieron del teléfono, casi levantando el techo. Esta voz y ¿por qué me sonaba tan familiar? La somnolencia de Zhou Chen desapareció instantáneamente. Tomó su teléfono y echó un vistazo, confirmando sus sospechas. El nombre del contacto en la pantalla era evidente. Imbécil. Estúpido. Maldita sea, ¿no es ese el jefe idiota del pasado del original?
El torrente de recuerdos de la vida original surgió de inmediato en la mente de Zhou Chen, llenándolo de ira. Como todos saben, la discriminación racial es muy grave en Estados Unidos. Especialmente para los asiáticos. A veces, su estatus es incluso inferior al de la gente negra. Superficialmente, el original trabajaba en una empresa de software muy respetable. Parecía glamoroso y sonaba impresionante cuando se lo contaste a la gente. Pero en realidad todo fue solo un espectáculo. En la empresa, el estatus del original era verdaderamente inferior al de un perro. La discriminación generalizada y el trato injusto eran algo normal. Tan solo su superior, Smith, era suficiente para hacer que uno se asfixiara. Zhou Chen ordenó los recuerdos del original. Ese anciano nunca trató al original como un ser humano. Él le daba órdenes constantemente y nunca mostraba una buena actitud. Todo el trabajo más difícil y agotador fue encomendado al original, e incluso sus propias tareas laborales fueron a menudo completadas por el protagonista. Hace apenas 4 días. El original, porque estaba limpiando el desastre de Smith, trabajó horas extras y codificó sin parar, trasnochando 2 veces. Maldita sea, simplemente se desplomó y murió en su estación de trabajo. Smith solo le había dado al cuerpo original 2 días libres, diciéndole que volviera a casa y descansara adecuadamente. Pero incluso con el tiempo libre, Smith todavía esperaba que el organismo original terminara de escribir el código relevante en casa. ¿Qué más podía hacer el miserable cuerpo original? Simplemente seguir trabajando horas extras. ¿Y el resultado? Se cayó muerto. Se mató trabajando. ¡Qué absolutamente miserable! Debido a que se había fusionado con todos los recuerdos del cuerpo original y se había apoderado de su cuerpo, la empatía de Zhou Chen alcanzó instantáneamente su punto máximo. Escuchó a Smith gritar nuevamente y se puso furioso inmediatamente. ¿Has terminado de escribir el código? Más te vale tener buenas noticias. De lo contrario, definitivamente te despediré, como a un perro callejero. La voz de Smith continuó desde el teléfono. Fuego, fuego, maldito culo. Viejo bastardo. Zhou Chen interrumpió directamente a Smith y de inmediato comenzó a soltar una serie de maldiciones. Al otro lado del teléfono, Smith se quedó estupefacto al instante. ¿Acabas de maldecirme? ¿Sabes lo que haces? ¿Estás loco? Incluso a través del teléfono, Zhou Chen podía sentir la furia de la otra persona. Así es, debo haber estado loco para soportarte por tanto tiempo. Eres un asqueroso demonio blanco con aspecto de cerdo. Querías el código, ¿verdad? Yo lo escribí. Lo quemaré por ti cuando visite tu tumba. Adiós. Bip, bip, bip. Después de una satisfactoria perorata, colgó con decisión y bloqueó el número. Luego, rápidamente se conectó al grupo de trabajo y expuso todos los secretos sucios de Smith. También envió la información al correo electrónico del gran jefe. Y luego, eliminó el grupo, abandonó el grupo y bloqueó toda la información de contacto. Después de una serie de acciones ultra rápidas, Zhou Chen finalmente se sintió aliviado. El anterior, de nada, te vengué. Por supuesto. Después de las acciones de Zhou Chen, su trabajo desapareció por completo. Pero Zhou Chen dijo que no era gran cosa, solo un pequeño revés. Como transmigrante con trampa, sería una desgracia para toda la comunidad de transmigrantes si todavía tuviera que trabajar en un miserable empleo de 9 a 5. ¿Qué? ¿Los transmigrantes también necesitan comer y también necesitan gastar dinero? Zhou Chen afirmó que esto tampoco era un problema. Después de que Tony Stark fuera secuestrado, vendería su casa y convertiría todo el dinero en acciones de Industrias Stark. Luego, después de que Iron Man irrumpiera en escena, las acciones de Industrias Stark se dispararían. ¿No entraría entonces el dinero a raudales? Fue pan comido. De todos modos, los padres del anterior dueño habían fallecido en un accidente de coche hacía 5 años. La vieja casa pertenecía por completo a Zhou Chen. Él tenía la última palabra en todo. Además, Zhou Chen incluso podría recibir otras recompensas en el futuro, lo que le permitiría obtener una gran fortuna. Realmente no había necesidad de preocuparse. Lo más importante, escribir bien el diario y mejorar las propias fuerzas era el camino definitivo. Al pensar en esto, Zhou Chen se llenó de energía una vez más. Después de un lavado simple y un desayuno rápido, Zhou Chen no podía esperar para abrir su cuaderno nuevamente. Comenzó a usar sus pensamientos, escribiendo furiosamente. La gente está de buen humor cuando está feliz. Los antiguos tenían razón. Ese idiota probablemente todavía se cuestiona su vida, ¿verdad?
Realmente quiero ver su expresión en persona. Eso sería increíble. Señor. El diario se ha actualizado de nuevo. Villa Marbury. Jarvis, que había estado monitoreando la actividad del diario, alertó inmediatamente a Tony Stark. El corazón de Tony Stark inmediatamente dio un vuelco. Dejó lo que estaba haciendo, cogió su cuaderno y corrió al sofá para sentarse. Comenzó a examinarlo cuidadosamente. Le echó un vistazo. Vaya, parecía que Zhou Chen estaba de muy buen humor hoy. Él simplemente no sabía qué había sucedido para que estuviera tan feliz. Pero si ese es el caso, realmente tengo que confiar en Stark. Otro día de esperanza por el secuestro de Stark. Ya tengo las pipas, las bebidas y la cerveza listas. Solo estoy esperando. Tony Stark. ... Este tipo es realmente algo único. ¿Tiene que desear que me secuestren todos los días? Ni siquiera te he ofendido. ¿Y qué carajo se supone que es Stark? ¿Qué apodo más repugnante? ¿Cómo pudo ese tipo inventárselo? Ya no debería faltar mucho. Ayer vi las noticias, el ejército decidió otorgar el premio Apex de este año a Stark. Si no recuerdo mal, Stark dejó plantado a Rhodes en la ceremonia de entrega de premios. Y luego, no mucho después, fue secuestrado por los 10 anillos y llevado a una cueva para forjar. ¿Será este el castigo de Stark por su arrogancia? Jaja. La expresión de Tony Stark se endureció inmediatamente. Él ignoró las burlas de Zhou Chen y no se sorprendió de dejar plantado a Rhodes. Ese era realmente el estilo de Tony Stark. Lo que más preocupaba a Tony Stark ahora era otro asunto muy importante. ¿Se acercaba el día de su secuestro? Los militares ya le habían informado que le otorgarían el premio Apex en 15 días. ¿Eso significaba que le quedaba poco más de medio mes? Comentario 1. Votar capítulo 11. ¿Mi Tony morirá para salvar el mundo? Señor, le recomiendo que aumente su seguridad. En estos tiempos especiales, el señor Hogan solo no es suficiente. Jarvis también había visto el contenido del diario e inmediatamente hizo esta sugerencia a Tony Stark. El señor Hogan no era otro que Appy Hogan, el chofer y guardaespaldas de Tony Stark. Al igual que Pepper Potts, Appy también era uno de los subordinados más confiables y capaces de Tony Stark. Pero ¿cómo decirlo? Appy era perfectamente competente como conductor. Sobresalía en ello. Sin embargo, en términos de ser guardaespaldas, Appy todavía tenía mucho margen de mejora. Normalmente, eso no sería un problema. Dado el estatus de Tony Stark, rara vez se encontró con actividades criminales graves. Por lo general, estar feliz era suficiente. Pero ahora, era completamente diferente. En poco más de 2 semanas, Tony Stark iba a ser secuestrado por una organización terrorista internacional. La fuente de inteligencia también era muy confiable. En estas circunstancias, ¿quién se atrevería a ser descuidado? Lo que más odio es tener un montón de idiotas siguiéndome todo el tiempo. Eso me hace sentir incómodo. Appy estaría muy triste si lo supiera, ¿no? Tony Stark frunció el ceño ligeramente. Pensar en esa escena le hacía sentir incómodo. Creo que lo entenderá. Jarvis continuó persuadiendo a Tony Stark. Tony Stark no dijo nada más, sino que cayó en un estado de contemplación y consideración. No dejes que la actitud arrogante y fría habitual del Playboy te engañe. Él actúa como si no le importara nada, como si estuviera por encima de todo. Pero Tony Stark no era estúpido. Detrás de una serie de acciones imprudentes no había nada más que una muestra de su confianza y arrogancia. ¿Por qué Tony Stark lo sabía? Confiando en su estatus, posición y talento, podría hacer esas cosas sin ninguna consecuencia. Pero ahora, dejaré que Pepper se encargue de este asunto. Tony Stark finalmente tomó esta decisión. Como su vida estaba en juego, ni siquiera Tony Stark podía permitirse el lujo de ser descuidado. ¿Deberíamos contactar al coronel Rhodes? Jarvis ofreció la sugerencia nuevamente. Con las conexiones de Tony Stark con el ejército, ciertamente podría solicitar protección. No hay necesidad. Tony Stark hizo un gesto con la mano y luego le preguntó a Jarvis con seriedad. ¿Qué es lo último sobre los 10 anillos? Los 10 anillos siguen inquietos y participan en diversas actividades criminales en todo el mundo. Sin embargo, no he detectado ninguna actividad sospechosa relacionada contigo. Seguiré vigilando de cerca. Jarvis respondió. Como era de esperar, no se encontró nada. Tony Stark entendió, simplemente asintió sin decir mucho. En lugar de eso, centró su atención en el diario que tenía delante. Pero, ¿cómo decirlo? Todo está predestinado, supongo.
Si no fuera por ese secuestro, ¿cómo pudo Stark convertirse en Iron Man? Conviértete en ese superhéroe respetado y admirado por innumerables personas. Piensa en ese idiota sacrificándose para salvar al mundo, con tanta gente llorando. Toda la humanidad lloró la pérdida de un superhéroe. Dicho sin rodeos, este secuestro fue lo que creó a Stark, permitiéndole transformarse. La expresión de Tony Stark no pudo evitar volverse un poco extraña. El diario dice que definitivamente soy yo. Respetado y admirado por innumerables personas, haciéndoles incluso derramar lágrimas por mi sacrificio. Es cierto que Tony Stark fue recibido con vítores y gritos dondequiera que iba, y fue elogiado salvajemente por innumerables personas. Era incluso más popular que las grandes estrellas. Pero incluso si Tony Stark era arrogante y engreído, sabía que eso no era respeto ni admiración. Fue simplemente por su estatus. Si muriera, dudaba que hubiera mucha gente derramando lágrimas. ¿Y sacrificarse para salvar el mundo? Eso fue aún más ridículo. ¿Qué bien le ha hecho el mundo para que se sacrifique para salvarlo? Eso no es para nada su estilo. Aunque Tony Stark no sabía lo que pasó su homólogo del universo paralelo durante su secuestro para convertirse en un tonto como el Capitán América. Pero Tony Stark estaba seguro de que nunca llegaría a ser así. Eso sería demasiado estúpido. Comparado con todo eso, Tony Stark estaba más preocupado por qué este mundo necesitaba a Iron Man para salvarlo. ¿Fue la llegada de los Asgardianos, la invasión de los Chitauri, o algo así como el ejército Ultron o Thanos cósmico? ¿O alguna otra crisis? En resumen, el futuro parecía estar lleno de todo tipo de crisis. Y esa otra versión de sí mismo claramente salió a la luz durante innumerables crisis. Por eso le llaman superhéroe, ¿verdad? No solo el propio Stark, este secuestro es increíblemente significativo para todo el universo Marvel. Después de todo, la era de los superhéroes en Marvel fue inaugurada por Iron Man. Después de Iron Man, supersoldados, extraterrestres, brujas, hechiceros, etc. Un desfile de figuras poderosas, cada una mostrando sus habilidades únicas. Ese es el verdadero mundo Marvel. Porque, ¿qué sería Marvel sin superhéroes? La era de los superhéroes. Tony Stark no pudo evitar levantar una ceja, inmediatamente intrigado por el término. Porque la palabra realmente estaba llena de información. Como se llamó una era, significaba que habría muchos superhéroes en el futuro. ¿No los mencionaba también el diario? Supersoldados, extraterrestres, brujas, hechiceros y similares. Parecía que habían bastantes. Sin embargo. ¿Entonces así era un superhéroe? Todo el tiempo. Tony Stark se había mostrado escéptico ante el término superhéroe propuesto por Zhou Chen. No estaba seguro de si el super en superhéroe significaba el super de un supersoldado como el Capitán América, o el super de una superestrella. Sin embargo, ahora parecía tener la respuesta. A juzgar por los ejemplos del diario, era obvio. Los superhéroes registrados en el diario eran personas que poseían poderes extraordinarios. Entonces, ¿esta era la inició él, Tony? Incluso un secuestro tuvo un impacto tan significativo en el mundo entero. Como se esperaba de él. Estuvo genial. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Tony Stark, y poco a poco se convirtió en una sonrisa de suficiencia. Pero, ¿qué significaba Iron Man? Literalmente, obtuvo la capacidad de controlar el hierro. ¿Qué clase de habilidad era esa? ¿Algún tipo de magia genial? Aunque no sabía cómo funcionaba, sonaba bastante genial. Mirando las notas del diario, parecía que sus habilidades provenían precisamente de ese secuestro. Pensándolo así, de repente, Tony Stark se encontró esperando con ansias ese secuestro. Comentario 1. Votar capítulo 12. Está roto. ¿Tendré dificultades con Dios en el futuro? Señor, parece que este secuestro no es un simple secuestro. Incluso Jarvis opinó lo mismo. El diario lo registró muy claramente. Este secuestro, ya sea para Tony o para este mundo, es un punto de inflexión importante. Punto. ¿Y el resultado del secuestro? Sin duda. Tony Stark no solo estaba bien, sino que también se transformó y se convirtió en Iron Man. Hombre. Entonces, en esta situación, ¿cómo debería Tony Stark afrontar este secuestro? Al ver que Tony Stark parecía mostrar una expresión interesada, Jarvis sintió un poco nervioso. De ninguna manera, su jefe no cooperaría activamente con este secuestro, ¿lo haría? Nadie más haría algo así, pero su jefe es diferente. Es el segundo súper rico más voluntarioso, imaginativo y temerario. Generación en la historia.
Él puede hacer cualquier cosa absurda. Simplemente no sé qué papel desempeñaré cuando llegue esta era de superhéroes. Pero con mi fuerza actual, no será tan malo, ¿verdad? No puedo decir con seguridad sobre el futuro lejano, pero entre los originales Vengadores, definitivamente puedo tener un alto rango. La mirada de Tony Stark inmediatamente se entrecerró levemente. Después de tanto tiempo, finalmente, Zhou Chen mencionó su propia información. Tony Stark inmediatamente comenzó a prestar mucha atención. Entonces, ¿este Zhou Chen también es un superhéroe? O para ser más precisos, ¿es también alguien que posee cualidades extraordinarias? ¿Fuerza? Después de todo, la era de los superhéroes aún no ha llegado, por lo que llamarlo superhéroe, parece demasiado pronto. Entonces, ¿cuál es exactamente la habilidad de Zhou Chen? ¿Un mago? ¿Un mago? ¿Utilizó su extraordinaria habilidad para transmitir inexplicablemente el diario? No. Pensando en esto, Tony Stark volvió a negar vigorosamente con la cabeza. Parece que no fue Zhou Chen quien le envió el diario, sino alguien más. De más. ¡Qué dolor de cabeza! Tony Stark no pudo evitar frotarse las sienes. Además del misterioso Zhou Chen, ¿el diario también involucra a otra persona? ¿Persona aún más misteriosa? Las palabras de Zhou Chen todavía tienen pistas, al menos permitiendo a Tony Stark realizar algún análisis e investigación. ¿Pero qué pasa con ese otro tipo? Realmente sin dejar rastro. Hasta el momento, Tony Stark no ha obtenido ninguna información sobre él, ni siquiera un poquito. Hay que decir que este sentimiento es bastante malo. Y además de estas cosas, Tony Stark también notó agudamente una palabra, Vengadores. Está claro que es un título, y un título sobre superhéroes. Debería ser una organización compuesta por superhéroes. El diario también menciona original, lo que significa que el número de la gente en esta organización debería ser bastante grande. También corresponde a la era de los superhéroes mencionada anteriormente. Simplemente no sé qué tipo de posición tendrá él, Iron Man, en el Vengadores. En cuanto a Hawkeye y Black Widow, tengo la confianza suficiente para derrotarlos. Incluso el Capitán América probablemente no sea mi oponente. Todo esto no supone ningún problema. Ojo de halcón. Viuda negra. Tony Stark inclinó la cabeza y lo saboreó con cuidado. Esos apodos no son nada cool, mucho peores que Iron Man. Sin embargo, el apodo de una persona no suele elegirse al azar. En muchos casos, está estrechamente relacionado con sus habilidades. En otras palabras, este Hawkeye posee unos ojos increíblemente agudos, superiores a gente común y corriente. ¿Como los ojos de un águila? ¿Se considera tal habilidad propia de un superhéroe? ¿Y esta viuda negra? ¿Murió su marido? ¿O es tan mortal como una araña viuda negra? Espera un minuto. Capitán América. Tony Stark, que estaba quejándose, hizo una pequeña pausa. ¿No murió ya el Capitán América? ¿Podría ser que alguien más haya obtenido el título de Capitán América? ¿De nuevo? Por supuesto. En circunstancias normales, esto no ocurriría. El gobierno no otorgaría casualmente ese título a otros. ¿Pero qué pasaría si llegara la era de los superhéroes? Ya sabes, los héroes y los villanos siempre aparecen en parejas. De la misma manera, los superhéroes deben corresponder a los supervillanos. De lo contrario, ¿para qué existirían los superhéroes? El diario también registró claramente las diversas crisis aterradoras que ocurrirían. Aparecerán en el futuro. Cosas como los extraterrestres, Ultron y la Comisión de Planificación Familiar, simplemente, leer sobre ellos hace que el corazón se acelere. ¿Qué pasaría si alguien, durante esas crisis, hiciera contribuciones destacadas como, ¿qué hizo Steve Rogers en aquel entonces? Entonces también es posible que se les conceda este título, que simboliza honor supremo. O quizás. El Capitán América original en realidad no murió, sino que vivió en reclusión. En algún lugar desconocido. Hasta que siguieron apareciendo supervillanos y se vio obligado a salir de jubilación. Pero si contamos su edad, el Capitán América tendría 100 años, ¿bien? ¿Podrán los supersoldados vivir tanto tiempo? Como el diario no reveló demasiada información relevante, Tony Stark solo pude analizarlo hasta este punto. En cuanto a Iron Man, y bueno, realmente no puedo lidiar con él ahora mismo. Para ser honesto, en los primeros días de la era de los superhéroes, Iron Man era en realidad bastante poderoso. Incluso podría enfrentarse cara a cara con Thor. Pequeño, ¿admites lo poderoso que soy yo, Tony, ahora, no? Tony Stark estaba tan satisfecho que su boca se curvó inconscientemente.
Desde que recibió el diario, Zhou Chen había sido bastante grosero con él. Deseaba todos los días que lo secuestraran y no dejaba de llamarlo bastardo peludo y Shida-ke, lo que hizo que Tony Stark fuera extremadamente enojado. ¿Cuándo alguien lo había menospreciado tanto? Ahora, al ver a Zhou Chen admitir personalmente que era bastante poderoso, Tony Stark inmediatamente se sintió ligero y aireado. Especialmente porque realmente podría enfrentarse cara a cara con Thor. Impresionante. Thor, ¿no es este el asgardiano mencionado en el diario? Parece que los asgardianos realmente han descendido a la Tierra. Y su yo futuro realmente puede competir con un dios. ¿Qué demonios? ¿Soy yo, Tony Stark, realmente tan asombroso? Lo sabía, soy el mejor. Tony Stark no pudo evitar levantar el pulgar. Espera un minuto. Tony Stark descubrió rápidamente otra duda. Será un superhéroe en el futuro, por lo que debería ocuparse de ello. Supervillanos. ¿Por qué se enfrentaría a Thor? ¿Podría ser que los asgardianos sean en realidad villanos? Esto contradeciría completamente los mitos y leyendas, ¿no? Es que los mitos y las leyendas son, después de todo, solo leyendas. ¿Qué son las leyendas? Historias transmitidas oralmente. No es extraño que difieran mucho de la realidad.